Desde los inicios de la historia, el ser humano ha tenido que enfrentarse a enfermedades bacterianas e infecciosas, que con el tiempo se desarrollan en epidemias e inclusive en pandemias. Es aquí donde nos remitimos a la peste del siglo V a.C. en la Guerra del Peloponeso, descrita por Tucídides, que acabó con casi un tercio de la población ateniense. A partir de este y otros antecedentes históricos, la literatura, entre otras artes, han recreado sucesos en los que la población se ha visto expuesta a pestes y virus. Desde el Edipo escrito por Sófocles en el siglo V a.C., a novelas como La peste escarlata por Jack London, publicada en 1912, o La peste de Albert Camus en 1947. Desde el campo científico se han publicado libros muy importantes como Epidemias en la historia humana, ensayo sobre antropología médica, publicado en 1984 y escrito por los franceses Jacques Ruffy y Jean-Charles Sourny, un biólogo y un epidemiólogo respectivamente. Contra un enemigo mortal invisible por Carlos Cipolla en 1993, o El jinete pálido 1918, La epidemia que cambió el mundo, por Laura Spini en 2018, entre otros. Actualmente, la humanidad enfrenta la pandemia del COVID-19. Es por eso que Eureka viene hasta la Universidad del Valle para consultar con expertos e investigadores sobre las afectaciones que tiene este virus en todas las esferas de la sociedad. Encontramos al doctor Luis Carlos Castillo, quien a través de su ponencia COVID-19, malestar en la sociedad, analiza las afectaciones que tiene este virus a nivel social, político, económico y cultural, entre otros, alrededor de la pandemia. Bienvenidos a Eureka. Bueno, el interés por analizar este tema de la pandemia que estamos enfrentando, el COVID-19, viene de mucho tiempo atrás, de hace cerca de 30 años, cuando un grupo de investigadores de la Universidad del Valle, frente a la situación en la cual se estaba enfrentando en ese entonces, donde las tasas de morbimortalidad por malaria se habían disparado a nivel mundial, no solo en Colombia, fundamentalmente en la región de la costa pacífica, sino que había una disparada del contagio, de la transmisión de la malaria a nivel mundial. Y eso tenía varias explicaciones. En primer lugar, que algunas de las cepas de los plasmodios que producen la malaria habían generado resistencias al medicamento con el cual tradicionalmente se ha tratado la malaria, que es la cloroquina. Algunas cepas del vivas, del ovale, incluso el falciparum, eran resistentes al medicamento. Pero por otro lado, también se presentaba un fenómeno de carácter similar, y era que los vectores, es decir, los zancudos, el anófeles, también había generado resistencias al DDT, que era el insecticida con el cual se atacaba en ese momento los zancudos. Ustedes seguramente deben recordar que en aquel entonces existía el SEM, que era el Servicio de Erradicación de la Malaria, que tenía como estrategia rociar con el insecticida DDT los interiores de las viviendas para de esa forma atacar y matar a los vectores o a los zancudos. Esa estrategia en la práctica fracasó y la transmisión de la malaria, la mortalidad y la morbimortalidad seguía incrementándose. Entonces la Organización Mundial de la Salud abrió un proyecto de carácter mundial que se desarrolló en Asia, en África y en América Latina, en las zonas, por supuesto, maláricas del planeta. Y le correspondió a Colombia participar de ese proyecto, y yo, por fortuna, participé durante cerca de 4 años como asistente de investigación de ese proyecto, en el cual, por fortuna, había un grupo multidisciplinario compuesto por médicos,
por biólogos, por entomólogos, por epidemiólogos, por historiadores, antropólogos y sociólogos que pretendían encontrar salidas a la transmisión de la malaria por el lado humano. En ese contexto aprendimos mucho y en ese contexto realmente desarrollamos una investigación muy interesante que luego fue un ejemplo a nivel mundial de cómo podíamos estudiar los componentes humanos de estas enfermedades, que son enfermedades transmisibles y que son enfermedades infecciosas. Y desde allí realmente viene el interés por estos estudios de las enfermedades y sobre todo por los estudios de la historia de las enfermedades y también de los componentes de orden social, de orden económico, de orden político y de orden cultural articulados a las enfermedades. Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido que convivir con millones de microorganismos. Existen antecedentes históricos que nos permiten evidenciar cómo afecta una pandemia a una sociedad. Solo desde la antigua Grecia, pasando por el antiguo Imperio Romano, por la era medieval y la conquista de las Américas, llegando hasta épocas más contemporáneas donde la humanidad ha tenido que enfrentar enfermedades tan terribles como la gripe española. Conozcamos más sobre el camino recorrido. Las primeras referencias que nosotros tenemos en Occidente, que están escritas, provienen de la cultura griega y son aquellas descripciones que hizo Tucídides en las guerras del Peloponeso, donde él narra más o menos hacia el 430 antes de Cristo, en esa guerra tan larga que enfrentó a Atenas contra Esparta. Él ahí describe lo que es una de las primeras referencias en la literatura, eso es, digamos, histórica si se quiere, de la presencia y de los impactos de una peste o de la enfermedad, ¿de acuerdo? Tucídides, ahí es extraordinaria la descripción que él hace, tanto de los impactos de la enfermedad, incluso tiene cerca de 3 páginas en las cuales describe de manera muy precisa cuáles son los síntomas de esa enfermedad que está padeciendo en ese momento Atenas, pero que según Tucídides venía desde el Asia y que entró por el Asia, luego llegó pues a Egipto, llegó atravesando el Mediterráneo, siguiendo las rutas comerciales, llegó pues a Grecia, llegó a Atenas y realmente devastó la población de Atenas y la población de la entonces Grecia. Ese es un documento extraordinario que ha sido objeto de muchos estudios por parte de los médicos, los historiadores de las enfermedades, por parte de los epidemiólogos, ¿no?, que quieren entender qué fue lo que aconteció con esa peste, con esa enfermedad, que en la práctica pudo haber matado entre Asia, el norte de África y Grecia, más o menos unas 100 millones de personas. Son estimativos que se hacen, estimativos no muy certeros porque no contábamos en ese momento con censos que pudiesen determinar cuál era toda la población en ese momento en Asia, en Europa y en África, sobre todo en el norte de África. Pero son los datos que dicen los historiadores. La gran pregunta que se hacen los historiadores y los estudiosos de las enfermedades es de qué enfermedad se trató. Realmente eso todavía no ha sido resuelto. Algunos piensan que se trató del tifus, otros piensan que fue la viruela, otros piensan que fue la peste bubónica. Lo cierto es que allí hay una primera indicación que, entre otras cosas, es dramáticamente parecida a la descripción a lo que en estos momentos nosotros estamos enfrentando con el coronavirus. Él, por ejemplo, describe la manera como fue tremendamente impactado el rito de la muerte, cómo la gente tenía que guardar distancia para impedir que fuese contagiado por esa enfermedad dramática. Pero también, ahí dice Tucídides en ese
en ese hermoso libro, que después de la mortalidad tan grande, las personas que habían sufrido la enfermedad y que no habían muerto, esas personas quedaban como inmunes frente a esa enfermedad. Ahí están de las primeras descripciones que nosotros tenemos, que son realmente descripciones muy tempranas. Si nosotros pensamos en la larga cadena evolutiva de esa relación del hombre con las enfermedades, pero son las primeras descripciones cuando ya nosotros tenemos una forma de escritura, cuando ya el hombre desarrolla la escritura y por lo tanto ya tenemos textos escritos que pueden describir qué fue lo que aconteció con una enfermedad. Pero también nosotros tenemos la descripción de lo que se llamó la peste de Justiniano y que fue, al parecer, la misma peste que asoló a la Atenas del siglo V, como que tuvo un rebrote en el siglo VI después de Cristo. Y esta peste se presentó fundamentalmente en lo que era el Imperio Romano de Oriente. Ustedes deben recordar que Justiniano estaba en el Imperio Romano de Oriente, que tenía como centro fundamentalmente Constantinopla, la actual Estambul, que era, digamos, el imperio de Bizancio, y allí se presentó también esa peste que ha sido conocida como la peste de Justiniano, que pudo haber matado a cerca de la tercera parte de la población del imperio en ese momento. Esto es bastante interesante porque precisamente la estrategia con la cual estamos lidiando en las actuales circunstancias con el COVID-19, que es la cuarentena, que es encerrar a la gente durante 40 días o más en sus casas para evitar la transmisión, fue un instrumento que surgió durante la peste de Justiniano, porque Justiniano decidió, por algunos conocimientos de que la gente se enfermaba y la gente presentaba los síntomas más o menos a los 39 días, más o menos a los 40 días, entonces se tomó la decisión de confinar a la gente y de ahí surge el concepto de cuarentena. No podemos dejar de referenciar lo que mal se ha llamado la gripa española o la gripe española. Y digo mal porque pues se dice que es la gripe española, pero realmente la gripa ni surgió en España, ¿de acuerdo? Ni el principal contagio se presentó en España, sino que fue una pandemia que al mismo tiempo en diferentes partes del mundo fue surgiendo el contagio y se fue extendiendo también a nivel mundial. Esta ha sido la pandemia que ha generado en la historia de la humanidad escrita hasta ahora la mayor mortalidad. Los investigadores de las enfermedades estiman que han podido morir como resultado de la gripe española entre 50 y 100 millones de personas. La gripe española mató más personas que la Gran Guerra del siglo XX. En el caso de América, la debacle de la población indígena obedeció mucho más a las enfermedades introducidas por los europeos que al enfrentamiento bélico entre el europeo y el indígena. Claro, el europeo tenía un mayor desarrollo tecnológico y siempre se ha dicho que en el enfrentamiento el europeo acabó en los conflictos y en las guerras con los indígenas, con esta población que fue la debacle demográfica. Pero muchos estudiosos de las enfermedades han concluido que más bien fueron las enfermedades de origen euroasiático, como la viruela, el tifus, el sarampión, incluso la fiebre amarilla, que produjo la debacle de la población indígena. Según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, miles de personas se contagian diariamente en el mundo. Esto nos lleva a pensar en las complicaciones que surgen en todos los continentes a nivel social, ambiental y cultural. Veamos.
Estamos enfrentados a esta primera pandemia auténticamente global. Un dato de este carácter es muy importante. Por ejemplo, nosotros comenzamos a recibir la información de parte de China que había unas neumonías muy extrañas y que la gente estaba muriendo de neumonía en Wuhan a finales del mes de diciembre del año pasado. Y cuando ya se definió que se trataba de un nuevo virus, un COVID, el nuevo virus COVID-19, hacia finales del mes de enero ya había más o menos 800 infectados, la mayoría concentrados en Wuhan, en esta provincia de China, pero había ya cerca de 70 infectados en 18 países del mundo. Pero lo más preocupante es que en las actuales circunstancias, el pico, la concentración de la pandemia está en América Latina y en América. Es decir, ya antes la pandemia estaba concentrada en Europa, estaba concentrada en Italia, estaba concentrada en Francia, estaba concentrada en el Reino Unido, pero ahora el foco fundamental de la pandemia está en América Latina y está en conjunto de América. ¿Por qué? Porque Brasil tiene en estos momentos cerca de 80.000 muertos por el coronavirus. México ya superó los 40.000 muertos por el coronavirus. Y si tú sumas esos 80.000 muertos de Brasil con los más de 40.000 muertos de México, con los 140.000 muertos de los Estados Unidos, con los 10.000 muertos que ya están en el Perú, pues nosotros estamos aquí acercándonos a los cerca de 300.000 muertos, es decir, cerca del 50% de los muertos por el coronavirus están concentrados en América. Es el foco en estos momentos de la pandemia. Los trastornos del sueño en el ser humano es una serie de entidades o de trastornos, como su nombre lo dice, que implican no solamente menor cantidad, sino menor calidad del sueño. Y el trastorno más frecuente visto en esta época de la pandemia o de la cuarentena ha sido el insomnio. Personas que antes tenían un buen dormir, hoy se quejan de que duermen menos, de que en el día tienen malestares debido al falta de sueño y que sus horarios se han trastocado completamente. El insomnio se define como la incapacidad de quedarse dormido, de mantener el sueño durante toda la noche o de despertarse muy temprano y no poder volver a dormir, con la consecuente manifestación al día siguiente de una serie de síntomas físicos como malestar general, dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad y somnolencia, generando esto pues un grave malestar en la persona que lo padece y generándole pues una dificultad en su desempeño tanto laboral, profesional, académico, etc. La mayoría de los síntomas que se están presentando en este momento corresponden a un capítulo muy grande que se llaman trastornos de ansiedad. Pero como medidas preventivas se le recomienda a la gente en términos generales, uno, mantener unos buenos hábitos de sueño. ¿Por qué? Porque al dormir bien se ahorra en ocasiones la presencia de estos estados de ansiedad. Segundo, entender que la situación que estamos viviendo es normal, que tenemos que estar preocupados. Tercero, que la gente tenga unos horarios y unos hábitos laborales y de trabajo y de descanso como si estuvieran en su trabajo. Cuarto, que la persona tenga algún tipo de actividad física regular, unos 20 o 30 minutos, especialmente en la mañana. Otra, que tenga, así haga teletrabajo, por ejemplo, que es la manera en que estamos trabajando la mayoría, tenga periodos de descanso para que no haga jornadas interminables, porque en ocasiones se están quejando las personas que el teletrabajo es muy intenso, y es cierto, hay que mantener la atención, pero que mantenga unos horarios de descanso. Que practique, si puede, y hoy hay muchos medios de adquirir técnicas de relajación o de meditación. Son muy útiles en general para prevenir la aparición y para manejar los síntomas de ansiedad. Otra, que mantenga la comunicación con sus seres queridos, que no se desligue de sus amistades y que a través hoy de toda la tecnología pueda mantener un contacto con estas personas.
Otra, que no mire tantas noticias, que no mire tantos videos, que no mire tantas redes sociales y que no se crea de todas estas cosas que diario dice la gente, que hoy es bueno esto, que descubrieron esto, que descubrieron lo otro. Y en ocasiones estas noticias no están soportadas por evidencia científica. Uno de los principales impactos tiene que ver con la manera como han sido impactadas las relaciones sociales. En estos momentos, las relaciones sociales, la relación con el otro, están atravesadas por profundos sentimientos de miedo. Hay miedo, tenemos miedo del otro, tenemos miedo de quien toca a la puerta, tenemos miedo de la persona que nos trae el domicilio, tenemos miedo de nuestro compañero que está al lado en la oficina y en el trabajo. Y tenemos miedo porque el otro es portador de la muerte. Una de las grandes enseñanzas que hemos tenido realmente de esta pandemia es que al comienzo, cuando comenzó a morir la gente por el virus, se comenzó a decir que estábamos frente a un virus democrático. Pero nada más falso. Lo que hemos encontrado es que el virus no es democrático, sino que el virus se ensaña fundamentalmente con los pobres, se ensaña con los más débiles, se ensaña con los desvalidos y se ensaña con las personas mayores. Los estudios que se están haciendo en el caso de los Estados Unidos, donde se mide la variable étnica y racial de los muertos por coronavirus, están mostrando que son las poblaciones afroamericanas, que son los negros y que son los indígenas los mayormente impactados exactamente por el virus. ¿Por qué esto? Porque detrás están las desigualdades sociales que explican por qué unos sectores de la población están más expuestos a la transmisión que otros sectores de la población. El nuevo coronavirus ha profundizado las desigualdades sociales, el desempleo y la pobreza entre los menos favorecidos. Un informe del Banco Mundial asegura que el nuevo coronavirus hará retroceder a la economía mundial en un 5.2%, panorama que no se vivía desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto seguramente alterará cómo se toman las decisiones a nivel geopolítico en todo el mundo. Esto nos lleva a replantearnos, a cuestionarnos más sobre las afectaciones a nivel económico y político por la llegada del nuevo coronavirus. La realidad es que los diferentes estudios sobre la mortalidad y el comportamiento de la enfermedad, acaba de publicarse un artículo muy interesante del economista Jeffrey Sachs, en el cual es claro que el tratamiento de la pandemia y en la práctica la mortalidad que ha producido la pandemia está muy asociada con las siguientes variables: con el liderazgo político, con lo que han hecho los gobiernos para intentar detener la expansión de la enfermedad, pero también está relacionado con la estructura demográfica de la población, dado que el virus se ensaña con las poblaciones mayores porque sus sistemas inmunológicos están bastante afectados. Entonces mueren mucho más personas mayores, mayores de 60, mayores de 70 años. Pero también, sin duda, la mortalidad está impactada exactamente por las desigualdades de orden social. De tal forma que es posible que allí donde hay mayores desigualdades sociales, la tasa de mortalidad por coronavirus sea mayor que donde los países en los cuales hay menos desigual distribución de la riqueza y menos desigual distribución del ingreso. Por lo tanto, las decisiones políticas son fundamentales para atacar la expansión de la enfermedad. La pandemia nos enfrenta a un desafío y es que no tenemos instituciones globales ni coordinación entre los distintos estados para tener respuestas adecuadas, que sean anticipatorias y que puedan impedir que se presente de nuevo este tipo de episodios. Yo creo que si vuelve, aparece otro virus, digamos parecido o semejante, como ya se está advirtiendo, pues volveremos a estar en la misma situación de indefensión, y yo creo que allí hay una lección muy importante en términos de que el aprendizaje de política, en términos de respuesta
requiere coordinación, requiere una gobernanza global en materia de salud pública, incluso de relación entre lo económico, lo político y lo de salud, que no quedó clara la capacidad humana. No hablo solo de un país, de la especie humana para responder este tipo de desafíos. Nosotros desde América Latina no tenemos la capacidad científica de producir vacunas, lamentablemente, aun cuando hay países que tienen laboratorios sofisticados en Brasil, en México, y que van a ser, digamos, aliados de la prueba de las vacunas que están en proceso de construcción, pero sí tenemos una capacidad importante en términos de las ciencias sociales y en el campo específico en que yo me muevo, de las políticas públicas, para hacer una evaluación de estos aprendizajes, de las lecciones positivas y negativas de la pandemia. Y allí quiero destacar que la Universidad del Valle, conjuntamente con otras universidades públicas y privadas de toda América Latina, algunas norteamericanas y otras europeas, hacemos parte de una red que se llama LACPA, Latin American Group for Public Administration, una red de expertos en temas de administración y política pública, desde que comenzó la pandemia venimos haciendo un seguimiento de lo que está ocurriendo en todos nuestros países, haciendo los estudios de casos nacionales y mirando las lecciones y las experiencias en materia de política pública, de gestión del riesgo, de las capacidades sociales e institucionales de los distintos gobiernos, de sus áreas de salud, qué cosas positivas y qué cosas negativas hemos encontrado, y creo que sobre esto tendremos en el segundo semestre de este año varias publicaciones, haremos varios foros y seminarios en donde los hallazgos que hemos venido construyendo los podamos divulgar. Actualmente el virus se ha convertido en un reto para la humanidad. Conocimos en este capítulo varias de las afectaciones que tiene en varias esferas para la sociedad. También conocimos las iniciativas que surgen desde la academia para hacerle frente a esta pandemia. En el próximo capítulo hablaremos de una de las situaciones más delicadas para una sociedad: un sistema de salud colapsado, ausencia de reactivos para adelantar las pruebas y falta de respiradores en las UCIs. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.